Para eso tenemos con nosotros a Olga Arnaiz, de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas. Tenemos a María Isabel Cruz, de Sabueso Guerreras. Y tenemos también, después, continuaremos hablando sobre el seguimiento y el mecanismo de control de la implementación de la Fiscalía Autónoma y del Plan de Persecución Penal. Y para eso tenemos a Ricardo Bermeo, de Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, y tenemos a Ana Cárdenas del World Justice Project, y estamos esperando a Miroslava que nos caiga por ahí al rato. Y tenemos también con nosotros a María Elena Morera, de Causa en Común. Entonces, creo que es pertinente que empiecen las víctimas. Olga, ¿nos harías favor? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, yo vengo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. Somos una red de organizaciones, de 87 organizaciones, muchas de las cuales acompañan a víctimas, colectivos de víctimas. Y quiero retomar algunas de las cuestiones que justo se plantearon en la mesa anterior. Lo primero, que es una lástima que estando aquí tantas organizaciones de la sociedad civil y tantos colectivos de víctimas, pues no esté aquí la Fiscalía, que solo haya estado en la inauguración y que además no haya podido venir el fiscal general. Creo que justo estamos haciendo este ejercicio de insumos, de participación para establecer un diálogo y que habría sido muy positivo que la Fiscalía estuviera presente para poder hacer este diálogo más participativo, para que fuera realmente un diálogo. Por otra parte, creo que también la pregunta que se lanzaba de quién establece estas prioridades es muy importante, ¿no? Porque precisamente el plan de persecución penal, que es de lo que estamos hablando hoy acá, tiene como uno de sus ejes prioritarios establecer estas prioridades en temas de violaciones a derechos humanos, de problemáticas de derechos humanos. Precisamente ese es su objetivo principal, ¿no? Establecer esa priorización de cuáles van a ser las problemáticas de derechos humanos que se van a atender, ¿no? Y cómo atenderlas. Y creo que ahí justamente el papel de las víctimas, los familiares de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y también de la sociedad en general debería ser principal, ¿no? Justamente el hablar de las experiencias, de cuál ha sido pues todo el trabajo que hemos hecho, que han hecho hasta hoy, qué nos ha enseñado. Y creo que es un poco preocupante lo que el subprocurador ha dicho en la inauguración, de que ya están trabajando en ello, que se espera contar con la participación social, pero que no se nos ha dicho cómo va a ser esa participación, ¿no? Tal vez no lo entendí bien, pero no se ha explicitado cómo va a ser esa participación, y ahí pues lanzar la petición, la invitación de que se nos haga explícita esa invitación, que tal vez pues se abran mesas de trabajo, grupos de trabajo, pero que sí se haga una invitación mucho más explícita, más calendarizada, puesto que, como se ha repetido a lo largo del día de hoy, hay una fecha límite muy próxima, el 18 de enero, con lo cual también, para que esa participación pueda ser realmente fructífera, necesitamos un calendario muy claro si se quiere tener realmente en cuenta nuestra participación, si se quieren tener realmente en cuenta nuestros insumos, puesto que también, como se ha dicho a lo largo del día de hoy, los que estamos aquí somos un porcentaje mínimo, un porcentaje muy pequeño de la sociedad civil organizada, y aquí pues hay colectivos sobre todo de víctimas, de familiares de desaparición forzada, pero hay que tener en cuenta que las víctimas de violaciones de derechos humanos son un colectivo muy amplio. Hay víctimas de desaparición forzada, pero también hay víctimas de
de violaciones de derechos humanos muy amplias y hay que tener un enfoque diferenciado. No es lo mismo ser víctima de desaparición forzada que ser víctima de tortura, que ser víctima de feminicidio. Hay enfoques muy diferentes y el plan de persecución penal tiene que tener este enfoque diferenciado para realmente brindar atención diferenciada a víctimas de diferentes delitos, víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos, puesto que precisamente la antigua Procuraduría General de la República, la nueva Fiscalía, algo que hasta ahora ha hecho es revictimizar a las víctimas, no brindar un enfoque sensible, un enfoque que incluya a las víctimas en el diseño de políticas públicas, en el diseño de sus diferentes herramientas, y esto necesita que sí se pueda entender las diferentes experiencias, las diferentes violaciones y cómo es cada perfil de víctimas. En este sentido, creemos que el plan de persecución penal, si incluye a las víctimas, puede ser una herramienta clave, pero para que las investigaciones sean realmente eficientes y respetuosas, es necesario que las víctimas, sus familias, las organizaciones y la sociedad en general estén incluidas desde el principio. El plan de persecución penal debería dar certidumbre de cuáles justo sean los principales focos de atención, cómo van a ser atendidos, y la persona titular tiene que tener un plan de cómo van a ser abordadas las principales problemáticas de derechos humanos desde un punto de vista tanto estructural como técnico. Sin esta certeza técnica se estaría violando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Y me quedaría. Muchas gracias. Ya llegó Lucy Díaz también del colectivo Solicito. Ahorita, por favor, María Isabel, si nos puedes tú comentar. Bueno, buenas tardes. ¿Qué puedo yo comentar como víctima? Yo soy María Isabel Cruz Bernal, vengo de Culiacán, Sinaloa, un estado pues donde sabemos que no hay justicia, que no hay pues nada de justicia. Ahorita andamos viendo que se implemente el plan, nos urge, de persecución penal, porque nosotras somos las víctimas. Yo soy víctima, tengo a mi hijo desaparecido y hay miles de madres igual que yo, que buscamos justicia, verdad y reparación. Entonces, para empezar, empezamos mal, porque el fiscal debió haber estado en esta reunión, como lo decía Ana Lorena, no quiere juntarse con las víctimas, desde ahí estamos y empezamos mal. Yo creo que él prefirió ir a una inauguración en vez de estar con nosotros, si es que dice que quiere incluir a la sociedad civil y que quiere trabajar de la mano pues con nosotros, que pues somos muchas mujeres, que tenemos virtudes, que tenemos errores en la vida, y si algo nos caracteriza es que somos un grupo interdisciplinario y nuestro objetivo principal es que se garanticen los derechos humanos y en especial de las víctimas de la desaparición forzada. Nosotros hemos aprendido, y siempre lo he dicho, a ser investigadoras, policías, arqueólogas, antropólogas, rastreadoras, psicólogas, abogadas, sin tener un título. Y tenemos todos los títulos posibles. Yo creo que si la sociedad civil quiere trabajar de la mano del gobierno y desde un principio nos hace a un lado, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y él debería de estar aquí, el doctor Gesmanero debería de darse la oportunidad de sentarse con todas las víctimas del país, no nada más de las de la desaparición forzada. Ustedes saben que en el estado de Sinaloa se vive una ola de violencia que acaba de pasar. ¿Qué hacemos nosotras las víctimas? Seguimos siendo revictimizadas por los ministerios públicos. Hace rato decían que no hay confianza y queremos reestructurar algo para darle confianza. Pero pues yo creo que los malos gobiernos de atrás
y las malas prácticas de todos los funcionarios siguen igual, nomás los cambian de lugar, de silla, y es lo mismo, vemos lo mismo. Entonces, nos surge el plan que hemos trabajado con Fiscalía que Sirva. Yo creo que las víctimas hemos estado muy involucradas, las familias, y como decían hace rato, ojalá no vaya a cambiar pues el doctor Gers Manero por ahí, el presente, el de él, y salga el de nosotros, y que saquen lo mejor de cada uno de los dos documentos para bien de ambos, ¿no? También pues hablaban de la confianza ciudadana. Al menos yo no tengo confianza. Yo he sido investigadora en mi caso, yo he sido policía. Estamos amenazadas, la mayoría somos nosotras las madres las que estamos amenazadas. Somos las que salimos al campo a buscar. Es fácil hablar desde un escritorio, desde una mesa atrás. Es fácil no saber la realidad, que en realidad pasamos las víctimas de un desaparecido. Yo creo que en nuestro caso, Sabuesos Guerreras es un grupo joven que se ha compuesto de hace 2 años para acá, de la desaparición de Yosimar, y somos muchas madres que andamos pues exponiendo nuestra vida, cuidándonos de los mismos policías, cuidándonos de las mismas autoridades, de no contaminar una escena para que no nos linden responsabilidades. Entonces, yo creo que si nos escucharan a cada una, porque cada una la historia es diferente, a cada una de las madres, no necesitan estar embarrados en algo ni estar con alguien equivocado. No debería de haber tiempos equivocados, no debería de haber lugares equivocados, y no. Yo orgullosa digo que mi hijo no andaba en nada, ni estaba embarrado en nada, y yo creo que somos miles las madres que es así, a lo mejor otros sí, ¿no? Entonces urge, yo creo que este plan de persecución penal, porque si nos va a ayudar a nosotros las víctimas, pues que más que urge, y yo, la verdad, yo creo que también como mujeres estamos siendo asesinadas, la violencia es mucha, y el presidente dice que vivimos en un país feliz. Tristemente, pues él trae guardaespaldas y trae miles de gentes atrás. Nosotros andamos en el pie al día a día. Yo las leyes no las entiendo mucho. He aprendido lo poco para saber defenderme, y cada una de nosotras yo creo que lo hemos hecho. Y no concibo que el doctor Gers Manero no haya estado presente aquí. Ese es mi mayor reclamo. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. A mí me gustaría, ahorita van a hablar otras 2 personas a nombre de las víctimas, me gustaría que no de una manera legal, sino de una manera más práctica, ¿qué les gustaría que hiciera la Fiscalía? Si nos lo pudieran decir. En realidad, ¿qué les gustaría, cómo las atendieran, qué hicieran, como para dejar un registro, de menos si no nos quieren oír, que quede aquí? Viridiana Valgañón, de X Justicia, por favor. Listo. Pues hola, buen día. Un poco traíamos organizada una presentación, pero conforme hemos ido escuchando las participaciones, creo que vale la pena retomar desde otro punto el tema. Sí creo que no solo es lamentable, sino que es vergonzoso, y habla de la actual situación de las instituciones de impartición de justicia en México. El hecho de que la Fiscalía no esté aquí no nos sorprende, lamentablemente, porque cuando las víctimas acuden ante el sistema, ante las fiscalías, se van a encontrar exactamente con esta misma respuesta. El MP no está atendiendo otra diligencia, está en reuniones, está sacando copias, ¿no? Entonces, esta es la eterna espiral de revictimización en la que se nos
mete, ¿no? como víctimas, y precisamente en X Justicia lo que nos comenzamos a plantear en este momento, a partir del acompañamiento que estamos haciendo del caso de Kenia Citlali Cuevas Fuentes, que es una mujer que está acompañando un caso de transfeminicidio de su compañera Paola, es en un país de víctimas, ¿cómo se deja de ser víctima? ¿No? En un país en el que escuchamos de desapariciones forzadas, feminicidios, ¿cómo dejamos de ser víctimas? Y hemos encontrado algunos puntos que nos parecen claves para empezar a comprender esto, ¿no? Y por eso iniciaba con un poco retomar el tema de que la Fiscalía no está aquí. Creemos profundamente que la falta del elemento humano en las fiscalías es crucial, ¿no? A veces las víctimas acuden a nosotros en un primer llamado a decir: no me atendió el MP, solo pude presentar mi escrito, me dijo que sí, que mañana me atendía, ¿no? Entonces, este elemento de empatía, que tiene que ver a veces también con la carga de trabajo y que es algo de lo que se tiene que hacer cargo la Fiscalía, nos parece nodal, ¿no? Porque después eso redunda en otras cosas. Temas que hemos identificado en el acompañamiento con mujeres tiene que ver con la revictimización a partir de la criminalización, ¿no? Las chicas andaban en algo. En el caso de Paola, que es el caso de transfeminicidio, pues era trabajadora sexual. Entonces pareciera ser que dedicarse al trabajo sexual es una causal para no investigar qué fue lo que pasó para esclarecer su asesinato, ¿no? Entonces encontramos eso. Y también algo de lo que nos hemos percatado y que precisamente ya se puso sobre esta mesa es: los ministerios públicos, a veces por falta de voluntad y a veces por falta de conocimiento, están cayendo todo el tiempo en una cosa muy específica, todo el tiempo, ¿no? No están protegiendo a las víctimas. Una víctima es alguien que ya fue dañada por la sociedad en un sistema que es endémicamente enfermo, violento, etcétera, pero que cuando acude ante el sistema de impartición de justicia, ¿no? Más allá de todo este diagnóstico que ya tenemos, que tiene que ver con cómo nos está dando cauce a las denuncias, ¿no?, presentadas por víctimas, hay un segundo momento en el que las víctimas no son protegidas. No solo se les revictimiza, sino que no se emiten medidas de protección adecuadas, ¿no?, pensando en el contexto, pensando en las necesidades de cada una de las víctimas. Y aquí de nuevo traigo a colación el caso que estamos acompañando. El caso de Kenia, ¿no?, sobreviviente al transfeminicidio y la actual compañera que está acompañando este caso, se le determina que tiene un riesgo elevado, ¿no? Se encuentra en el máximo nivel de riesgo y entonces se le dictan medidas de protección, y la medida que se le dicta es tener el acompañamiento 24 horas por parte de escolta personalizada, ¿no? Pareciera que la medida es adecuada porque ella se encuentra en peligro frente a que el homicida, el transfeminicida, se encuentra suelto por las calles. ¿Con qué nos encontramos? Con que la Policía de Investigación nos dice que no tiene elementos para cubrir la escolta personalizada. Nos encontramos también con que no hay vehículo y que cuando conseguimos el vehículo no hay gasolina, y que cuando hay gasolina hay actos de discriminación por parte de la policía que acompaña a Kenia. Entonces, es un ciclo interminable de violencia en el que si las víctimas no encuentran acompañamiento jurídico por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pareciera ser que no van a encontrar nada en el sistema de impartición de justicia, ¿no? Entonces, ahí lo vincularía con una segunda observación, más allá de las medidas adecuadas e integrales de protección, que van más allá del presupuesto, porque incluso nos han contestado en los amparos que hemos interpuesto que la Procuraduría no tiene ningún tipo de responsabilidad porque no tiene presupuesto, ¿no? Entonces es preocupante que la vida y la integridad de las víctimas tenga que ver con si hay dinero o no hay dinero, ¿no? El presupuesto es algo que tiene que revisarse. Y por otra parte, creo que se ha dejado de lado el tema de la coordinación. Esperemos que se fortalezca la coordinación con la CEAP, ¿no?, para que tengamos también tanto elementos que puedan ser subsidiarios, ¿no?, ante la falta de presupuesto, ante la falta de personal, y que esté atendiendo y protegiendo a las víctimas de las que nos queremos hacer cargo.
Creemos que todo esto en conjunto, ¿no? Con muchas otras cosas más, por supuesto, pero sobre todo estos elementos, el elemento humano, la atención y la respuesta adecuada a través de la implementación de medidas de protección adecuadas, eficaces, ¿no? Integrales, así como la coordinación con otras instituciones como la CEAP, y aquí pondría el punto con algo que creo que también se ha descuidado mucho, que tiene que ver con cómo coordina el Ministerio Público con la Defensoría, ¿no? Es increíble que sigamos teniendo casos en los que la persona que es imputada dice, sí, yo fui, ¿no? Con su abogado al lado, ¿no? Y sabemos que no fue, que no hay elementos en la carpeta y que lo único que obra es la confesión de la persona, y que ante eso no se llame la atención a la Defensoría Pública, ¿no? Pedimos una actividad mucho más eficaz por parte de los ministerios públicos, de la Policía de Investigación. Creemos que todo esto nos ayudaría a empezar a hablar de sobrevivientes y ya no de víctimas. Estamos cansados de acompañar procesos en los que los abogados no tenemos como organizaciones de la sociedad civil suficientes recursos para acompañar eternamente los casos, ni tendría por qué ser así, ¿no? Ante un sistema inhumano, indolente e incapaz, ¿no? Y aquí me gustaría cerrar precisamente con lo que habíamos iniciado, que es: necesitamos una fiscalía que esté presente, ministerios públicos que estén presentes y que comiencen a ser empáticos con las demandas de las víctimas. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Ahora, si nos haces favor, Lucy, del colectivo Solicito, por favor. Sí, muchísimas gracias. Disculpen, primero que nada, buenas tardes, perdón. Disculpen la tardanza, es la Ciudad de México y diferentes diligencias en un mismo día, diferentes actividades, pues sí. Pero aquí estamos. Es algo que, esto que estamos tratando hoy de las fiscalías y del plan de persecución penal, es algo que nosotros tenemos que impulsar, porque la verdad es que en México, pues cuando nos damos cuenta, una de las cosas que más me llama la atención en el momento en que a mí me sucede la tragedia del secuestro de mi hijo y la posterior desaparición, es que cuando llega uno y se pone enfrente de todo este sistema de procuración de justicia de México, se da cuenta de que no tenemos nada que sirva, nada que se pueda aplicar de manera eficaz en ningún caso. O sea, es prácticamente un milagro conseguir que se lleve a cabo, digamos, no digamos una persecución penal, simplemente abrir una carpeta a veces conlleva, es un triunfo, ¿no? Es algo de lo que el Estado mexicano adolece desde de origen. Comienza, digamos, las fallas comienzan desde antes, comienzan cuando no garantizan la seguridad de los ciudadanos. Y en ese momento, de un Estado responsable, con, digamos, con concepto de rendición de cuentas, lo primero que haría sería tratar de reparar la omisión y la negligencia, ¿no? Y todo esto que causó que se cayera en victimización. Que sí estoy de acuerdo, que aunque no seamos víctimas, pero para el Estado mexicano, pues por quién sabe cuánto tiempo más, ese sería el lugar si nosotras no ponemos, como por ejemplo en el colectivo Solicito, que tomamos la decisión de hacer las cosas por nuestra cuenta, todo lo que sea posible, de hacer una resistencia real frente a todas las carencias que presenta este sistema, que vemos que no hay investigación, que no hay absolutamente nada. ¿Para qué voy a ir uno por uno? En este momento quiero remarcar, nos damos cuenta de lleno, es el golpe más grande que uno se lleva,
cuando uno piensa que quizás si uno fuera a denunciar el robo de un vehículo, tendría más respuesta que por un ser humano, simplemente porque el vehículo tiene un valor, digamos, monetario, y las compañías aseguradoras tienen un poquito más de vergüenza que las fiscalías. El tema de México es profundo, es muy severo y todos tenemos que poner empeño. La propuesta de la Fiscalía que sirva la de persecución penal. A mí, cuando hemos hablado de esto con Ana Lorena, con Susana, me resulta un poquito como querer correr antes de gatear, porque la persecución penal conlleva un elemento en el centro de todo esto, que de verdad es nodal, que es la investigación. Y la investigación es uno de los temas que en México tenemos más dificultades. En México no hay conocimientos, no hay, digamos, recursos humanos, no hay recursos materiales, no hay absolutamente nada. Se ha manejado la investigación como un simple trabajo de burocracia. Y así tenemos carpetas que se componen por 20, 30 tomos, que de verdad en todos esos puede uno desalojar de la paja y te quedas con 2 o 3 páginas que tengan algún valor. Entonces, este es uno de los temas que yo encuentro, pero sí el tema de la Fiscalía desde un principio, desde su inicio, que comenzamos en las redes a ver el trabajo de la Fiscalía que sirva. A mí se me hizo exactamente lo que necesitamos en México para poder, porque tenemos las leyes, tenemos la ley orgánica, tenemos todo. Digamos que dice, acá estábamos viendo en el artículo 6º, prácticamente pone todo el entramado, pero por desgracia no están los puntos finos. Y en el trabajo que se presenta hoy en día, tengo entendido que solamente se está tratando de ver los mínimos indispensables, pero creo que con los mínimos indispensables estaríamos avanzando, porque no tenemos en México absolutamente nada. En temas de investigación, de procuración de justicia, la mayoría de los casos, cuando ustedes ven un porcentaje de 98% de impunidad, no es necesario ahondar mucho para saber que esa impunidad surge de una falta de fiscalías que sirvan y de todo lo que conllevan las fiscalías. Entonces, el México que debemos aspirar debería de tener rendición de cuentas, debe de tener un trabajo de investigación concienzudo, con mucha tecnología y personas capacitadas para eso, y no este montón de expedientes que yacen debajo de los escritorios, por encima, por todos lados. Un trabajo de verdad efectivo, profesional, y también ya todo el tramo de lo penal, llegando a lo judicial, y que tengamos unos procesos que den sentencias culpatorias, no como hoy en día, que para llegar vamos en tropezones continuos desde origen para que te reciban la denuncia. Como decía antes, un triunfo. Para que esa denuncia investiguen, imagínense, es un Everest. Después, que de ahí surja un proceso, otra dificultad gigantesca, y que de ese proceso salga una sentencia condenatoria, ya de verdad estaríamos hablando de una perla gigante. Es lo que en México, contra eso vamos las personas que hemos tenido, que hemos caído en esta tragedia tan terrible, de cualquier violación de los derechos humanos. Contra todo eso vamos nosotros. Entonces creo que sí, porque, por ejemplo, desde el colectivo nosotros podemos buscar a nuestros familiares, podemos buscar en las fosas clandestinas, incluso hacer los hallazgos que el colectivo de Solecito encontró prácticamente 300 cuerpos en Colinas de Santa Fe, pero desafortunadamente nosotros no tenemos la habilidad de investigar todos estos casos, qué y quién, cómo, cuándo causaron todo esto en ese lugar. Esas preguntas no tienen respuestas. Entonces, no podemos, hay muchas cosas que
desde la sociedad civil no podemos hacer. Hay un valor intrínseco muy fuerte de la resistencia moral, pero desafortunadamente no podemos en todos los ámbitos, aunque con el activismo, con las manifestaciones, podemos lograrlo. Desde ese punto sí podemos. Yo decía, de uno poder enfrentar las cosas así directamente, como lo hacemos nosotros con ciertos temas, no todo se puede manejar así. Pero la Fiscalía, este proyecto, yo tengo de verdad mucha confianza en que sea fructífero. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Ricardo Bermejo, de Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. A ver, te paso el micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación y es realmente muy importante para mí poder expresar algunas de las palabras que había preparado. Creo que leyendo la propuesta del plan de persecución penal, creo que es una propuesta muy consistente, muy profesional, ya se dijo, y básicamente me parece que podría haber otras aportaciones que enriquecerían ese plan de persecución penal en el proyecto que se presenta por parte de la sociedad civil, agregando algunos conceptos que me parece muy interesante que podrían pensarse o reflexionarse sobre ellos. En particular, el del orden crimilegal de Schulze y Kraft, Schulze-Kraft, que propone tres fases. La primera fase es la depredatoria, de cuando el crimen organizado comienza en un territorio a operar. La segunda fase es la parasitaria y la última fase o tercera fase es la simbiótica. Yo creo que en México ya estamos transitando de la fase parasitaria a la fase simbiótica, y una lectura equivocada de ese proceso puede conducir a la repetición de fracasos por más modernizaciones y reformas que podamos hacer a las instituciones, en este caso como la institución de la Fiscalía. Me parece que son también muy importantes las formas en que pensemos las interfaces societales, para recuperar el concepto de Ernesto Insunza, en donde podría verse cómo desde la sociedad civil podemos intervenir en el Estado o presionar al Estado en sus distintas formas para conseguir que la participación de la sociedad civil y de las víctimas, en particular de los colectivos en los cuales yo participo, de personas desaparecidas, puedan lograr esa incidencia de una manera más eficaz. Y luego, escuchando en la mañana al senador, había yo descubierto un pequeño análisis crítico en Colombia, de John Zuluaga, sobre la Fiscalía General de Colombia, que recientemente publicado, que se titula El ocaso de la Fiscalía General de la Nación, y me pareció muy sintomática las coincidencias que existen entre aquella y esta, respetando evidentemente todas las diferencias de contexto histórico, social, etcétera, entre ambos países. Y los puntos que señala John Zuluaga son los siguientes. Primero, existe una ausencia notoria de procesos de revisión y de corrección de las múltiples patologías que la Fiscalía en Colombia enfrenta, ¿no? O sea, no hay revisión de errores y de patologías. Segundo, la transformación de la Fiscalía General de la Nación parece haber estado dirigida más al desmonte de los límites que le impone la Constitución de 1991 que a una transformación para convertirla, con las palabras que utilizamos acá, en una fiscalía que sirva. Tercero, en cuanto a la persecución penal, esta no implica una lógica de verdaderos procesos penales. En su lugar, se importa y se impone la entronización de acuerdos, negociaciones y terminaciones vía principio de oportunidad y la desviación de la procuración de justicia
respondiendo a las intensas reacciones mediáticas y con ello a intereses extrapenales. Cuarto, hay una dramática normalización, esto es lo que decía justamente de las malas noticias el senador, de la detención preventiva, y hay una suspensión de aspiraciones genuinamente acusatorias en la solución del conflicto punitivo. Quinto, se ha dado un proceso de minimización de las cargas investigativas y acusadoras en el proceso penal al privilegiar el ensanchamiento burocrático de la Fiscalía General de la Nación, desentendiéndose de las necesidades inmediatas del sistema acusatorio, sesgo producido por las consecuencias de la provisionalidad de los cargos por encima de una verdadera carrera fiscal. Al impedir la instauración de concursos meritocráticos, los poderes políticos se instalan en el cuerpo de la Fiscalía General de la Nación. Sexto, de la provisionalidad en los cargos y el predominio de intereses políticos extrapenales, se sigue el empoderamiento del peligrosismo y el arraigo del prejuicio como estímulos de la reacción penal. En este escenario, como de órgano de investigación y acusación, se pasa a ser titular de medidas cautelares para la defensa social. Y el último punto que señala es que se ha desembocado en un tipo de desenlace procesal dramático, abocándose más hacia implantar medidas de restricción de libertades con fines preventivos, con lo cual los esquemas de actuación penal de la Fiscalía General de la Nación terminan afectando derechos fundamentales, relajan el control de garantías y abren la puerta a violaciones de derechos humanos. Creo que ese peligro el peligro que al final ponía como reflexión, después de hacer un recuento que creo que ya se señaló de cómo la propuesta o el proyecto de plan de persecución penal que aquí analizamos está atravesado desde el principio hasta el fin por la importancia concedida a la participación tanto de las víctimas de manera directa a través de diferentes mecanismos, como de las organizaciones de la sociedad civil y que sería la interfase societal de abajo hacia arriba, junto con otro tipo de interfaces como la horizontal o la rendición de cuentas horizontal, donde el Senado se encargaría también, entre otros actores, de vía los contrapesos constitucionales, de dar seguimiento y controlar el desempeño de la Fiscalía General. Finalmente, y para concluir, saltándome ahí todo el resumen, es muy importante, yo soy consejero de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas y me parece muy importante la mención que se hace a la modificación del artículo 102 para constitucionalizar tanto el Consejo Ciudadano como los mecanismos de designación que no dependan exclusivamente del fiscal y para garantizar cierta independencia, digamos, del Consejo. Y habría que recordar la evaluación que hizo Human Rights Watch de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde en relación con el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos Nacional señala que no funciona bien por una razón muy importante, que es que está presidido y controlado de esa forma por el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional. Lo mismo creo que podría señalarse en el caso de la Fiscalía y podría buscarse un mecanismo que permitiera evitar esa manera que impide un funcionamiento más libre de los consejos. Por último, como se puede constatar, ya nada más leo el último párrafo, como se puede constatar revisando el proyecto del plan de persecución penal cuya presentación nos reúne aquí, en todo el proyecto existe un compromiso con la reapropiación de lo público, con la democratización. Esos son dos proyectos los que están en juego a nivel político que subrayó muy bien Emilio Álvarez y Casa. Existe un compromiso con la reapropiación de lo público, con la democratización. Este compromiso es manifiesto tanto en el espíritu que lo recorre como en la letra de este documento que proyecta insumos y una hoja de ruta para tener un plan de persecución penal robusto, dándole un sólido anclaje
para evitar justamente lo que John Zuluaga señalaba como un conjunto de patologías que aquejan a la Fiscalía General de Colombia, a pesar de todos los intentos de modernización que ha tenido e incluso de las formas en que prevén también allá, porque tienen todo un plan de participación de la sociedad, etcétera, ¿no?, de rendición de cuentas y demás, y leyendo lo de John Zuluaga se da uno cuenta de que no es suficiente, hay que ir mucho más lejos. Nos permite de manera clara y sostenible evitar que en el horizonte de la cuarta transformación, en lugar de estar celebrando en el corto, mediano y largo plazo la consolidación de una fiscalía autónoma y de un plan de persecución penal cuyo objetivo señalado era provocar un cambio radical en la legitimidad del Ministerio Público mexicano, pudiéramos estar constatando también nosotros el ocaso de la Fiscalía General de la República. De todos nosotros depende que no sea así. Muchas gracias. Gracias. Ana Cárdenas, del World Justice Project, por favor. Muchas gracias. A mí me tocaba hablar en la otra mesa sobre indicadores, pero pues, tuve la suerte de poder estar en esta mesa, y lo primero que quisiera decir es que me honra muchísimo poder estar hombro con mujeres que han como hecho de su vida esta lucha incansable, y nada, ¿no? Les reconozco muchísimo. Ahora, habiendo dicho eso, mi participación se centra en hablar un poco de la importancia de los indicadores, pero sobre todo de cómo construir indicadores que no solamente cuantifiquen procesos, determinaciones, sino que se concentren en dar razones y dar explicaciones, que es, creo que algo que ha habido como quizá un común denominador en esta mesa de víctimas y de quienes acompañan a las víctimas, que es no nos explican, no nos dan razones, simplemente miran hacia otro lado, ¿no?, las autoridades, y se trata de que las autoridades miren a los ojos a las personas y les expliquen el porqué de cierta u otra determinación. Entonces, lo primero que querría decir es que es una buena noticia, y obviamente es de lo más bienvenido que el plan de persecución penal esté pensando en proponer y crear indicadores que ayuden a monitorear y evaluar las decisiones y el trabajo cotidiano de las autoridades. Ese es el primer paso, es elemental para poder saber si el plan efectivamente se está cumpliendo, dónde es necesario los ajustes, etcétera. Y como decía, los indicadores considero que no solo deben cuantificar, es decir, no deben centrarse en producir números, tendencias, sino deben sustentarse con documentos que nos muestren cuáles son las razones por las cuales las autoridades determinan o no determinan cierto actuar. Ahora, el plan menciona 3 distintos enfoques de construcción de indicadores. Es interesante uno que voy a utilizar como para ejemplificar el punto que quiero hacer. Los que presenta los que presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son algunos que tocan, ¿no?, la eficacia, cargas de trabajo, etcétera. Voy a utilizar 2 de ejemplo. Un indicador es el número de casos en que se han iniciado procedimientos que luego se han abandonado o interrumpido. Este indicador, por ejemplo, podría nutrirse de determinaciones sobre el archivo temporal. Ahora, a grandes rasgos, todos sabemos que el archivo temporal es la suspensión o la interrupción de la investigación en la fase inicial, porque el agente del Ministerio Público no encuentra antecedentes o no encuentra información como para trazar ni siquiera líneas de investigación posibles. Ahora, el archivo temporal nos podría ayudar a saber efectivamente el indicador que propone la ONU. Ahora, ¿por qué podemos detenernos en este indicador? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya organizaciones y otras instituciones han dado cuenta de que el archivo temporal es de lo más utilizado, ¿no? Por ejemplo, México Evalúa reportó en su reporte de hallazgos en 2018 que del total de determinaciones ministeriales, el 60.5% de asuntos son enviados al archivo. Ahora, también sabemos que el archivo es una determinación ministerial, y eso significa que los ministerios públicos pueden decir
Nosotros no tenemos rezago porque ya tenemos muchas determinaciones ministeriales. Por ejemplo, la Procuraduría de la Ciudad de México reportó entre enero y septiembre de 2018 haber emitido 81% de determinaciones y tener un mínimo en trámite. Superficialmente eso podría ser una buena noticia. Sin embargo, el archivo temporal representa el 67.6% de esas determinaciones ministeriales. Entonces, podría pensarse que ese indicador es suficiente por sí mismo para señalar que el rezago se mete al cajón del archivo y que la autoridad ministerial ha encontrado o sigue utilizando una forma para evadir su responsabilidad de investigar. Y es precisamente una determinación que es particularmente opaca y su acceso es muy difícil. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este indicador si no está acompañado de por qué el Ministerio Público está determinando esto? ¿Qué delitos está archivando? ¿Cuáles eran las circunstancias de esas investigaciones? ¿Había personas detenidas o no detenidas? Lo que quiero ilustrar con esto es que yo, si quisiera decirle al fiscal lo que me gustaría, es que estos indicadores no solamente estén construidos a partir de estos datos cuantitativos, sino que también podríamos o deberíamos poder acceder a estos documentos que nos muestran las razones. Para mí las razones son las más importantes porque son las explicaciones que se le da a las víctimas, a los familiares, etcétera. Pero además, mostrar razones significa que tienes que explicarte, y explicarse es muy difícil, lo que implica que podría incentivar mejores razones porque las tendrían que explicar, ¿no? Otro ejemplo, regresando al ejercicio de qué es lo que la ONU sugiere como indicador, es el de la proporción anual de casos en el que los imputados se reconocen como culpables. Ahora, ¿cómo podríamos construir ese indicador o con base en qué determinaciones? Sabemos que el procedimiento abreviado es un mecanismo para determinación anticipada que consiste en el reconocimiento de las personas imputadas de su responsabilidad a cambio de una pena menos severa, ¿no? Este reconocimiento, pues, idealmente tiene que estar informado, tiene que tener el consejo del abogado defensor. Ahora, ¿por qué podríamos detenernos como a mirar este indicador? Bueno, lo primero que hay que decir es que el procedimiento abreviado es una forma muy frecuente para terminar de forma anticipada los juicios, ¿no? Por ejemplo, según la encuesta de población en reclusión de 2016, señala que el 54% de los imputados reconocieron los hechos y 9 de ellos reconocieron que así se lo recomendó a su defensa. Ahora, esto se ha vuelto cada vez más frecuente. Igual, de acuerdo con México Evalúa, esta forma de determinación representa entre el 13-2017 al 10% de asuntos. Ahora bien, considero importante que no es solamente importante conocer la frecuencia de estos reconocimientos de inocencia, sin indagar acerca del contexto en el que las personas reconocen esa inocencia. ¿Esto por qué? Porque los imputados pueden estar motivados a reconocer incorrectamente su culpabilidad, tomando en cuenta, por ejemplo, la frecuencia en que las personas son presionadas por la policía para obtener información, la posible insistencia de la propia defensa de que acepte su responsabilidad o incluso la confiabilidad de las pruebas que aporta el MP en ese momento y son básicamente con los cuales la persona va a estar, digamos, impulsada a reconocer su culpabilidad o no. ¿Qué quiero decir con esto? El indicador de cuántas personas reconocen su culpabilidad no puede tomarse de forma aislada, se tiene que poder mostrar cuál es el contexto en el que, o las condiciones en que estas personas están reconociendo su culpa. Lo están haciendo de forma libre porque están renunciando a la posibilidad de defenderse. Entonces, es importante poder registrar si estas personas lo están haciendo de forma libre o si bien han sido objeto o más bien víctima de algún tipo de coerción o de manipulación, ya sea por parte del MP o de la defensa, para terminar anticipadamente su asunto. Entonces, lo que quiero como aprovechar de estos dos ejemplos es reiterar la importancia de dar explicaciones y de dar razones a las personas que somos usuarias del sistema de justicia penal, pero también reconocer la importancia de las distintas fuentes de información que deben utilizarse para poder construir indicadores que nos digan cómo están funcionando las instituciones.
Es decir, no basta con que un agente del MP haga su reporte mensual y nos diga cuántos asuntos tuvo, cuántos terminó, etcétera, sino que también son importantes para incorporar a esos indicadores las voces de las personas sentenciadas, por ejemplo, con la encuesta a población en reclusión, con las voces de las víctimas, que son las personas pues, cuya investigación se está archivando, etcétera. Entonces, a la hora de crear esa serie o ese conjunto de indicadores que enuncian en el plan de persecución penal, la apuesta, yo diría, es que sean indicadores que respondan a estas preguntas y que se nutran de estas fuentes de información. Finalmente, tomando un poco en cuenta lo que han dicho en mesas sobre participación ciudadana, colaboración, etcétera, yo diría, si pudiéramos de nuevo decirle al fiscal qué nos gustaría, es que estos indicadores se sistematizaran bajo una lógica de datos abiertos. ¿Qué significa eso? Que todos pudiéramos acceder a la información, que fuera gratuita, que fuera oportuna, que fuera procesable. ¿Para qué? Para que la propia sociedad, ya que hay tanta iniciativa además de todo, pudiéramos sentarnos a proponer precisamente un plan de persecución penal con base en datos duros, con base en tendencias, etcétera. Entonces, yo propondría que, dado que este plan es tan ambicioso, que la construcción de indicadores respondiera a estas preocupaciones e inquietudes. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí es muy importante que la Fiscalía oiga a las víctimas, porque si no tiene una visión de qué hacer para que se disminuya el número de crímenes que no son denunciados, nunca llegaremos a la reducción de la impunidad y por lo tanto de la criminalidad, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. María Elena nos va a dar aquí un resumen, María Elena Morera de Causa en Común. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y darse un espacio para reflexionar en estos temas que son tan importantes para la sociedad civil y que también deberían de ser igual de importante para las autoridades. Creo que tenemos un problema porque no hemos abordado el tema de seguridad y justicia en su totalidad, ¿no? Nos juntamos para ver el tema de Guardia Nacional, hoy para ver el tema del plan de persecución penal, otro día para ver el tema de militarización, y así se va construyendo el país entre pedacitos que a la hora que ya los juntas, ¿no? Y que ya los ves como desde todo el bosque, te das cuenta de lo mal que estamos construyendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la falta de sensibilidad de nuestras autoridades, porque aquí no vemos a nadie de la Procuraduría, ¿no? De la Fiscalía, ahora que le cambiaron el membrete, todavía no sabemos si vamos a cambiar a una verdadera Fiscalía. Pero al único senador que vemos aquí es a Emilio y, por supuesto, una de sus asesoras, Eliana, que pertenece a todos los colectivos en los que hemos trabajado y que ha estado aquí pendiente. Sin embargo, no vemos a los asesores de otros senadores, no vemos a los senadores aquí sentados. Entonces, no solamente es un tema de la Fiscalía, también es una falta de responsabilidad del Senado, ¿no? Que nos dice que sí están interesados, que sí les importa. Venimos a plantarnos aquí en la mañana y yo creo que también nosotros tenemos muchas cosas que hacer, no solo los senadores y no solo los miembros de la Fiscalía General de la República tienen muchas cosas que hacer. Entonces, sí me parece que algo no estamos haciendo bien, que no terminamos de construir en orden el sistema de seguridad y justicia, y después quienes pagan las consecuencias son los operadores y las víctimas, ¿no? Ya aquí en la mesa me parece que si hubiera estado alguien de la Fiscalía sería mucho más sensible al tema de víctimas después de escucharlas a ustedes y a todos ustedes, ¿no? Pero pues en la realidad no estamos haciendo esto. Y ya en el tema de las fiscalías, creo que es muy importante garantizar la autonomía, la independencia, la capacidad de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. Y en este sentido, les quiero platicar una anécdota
cuando estábamos construyendo la ley orgánica de la Fiscalía y ya estábamos con miembros de este nuevo gobierno, ¿no?, en la transición, y ellos nos decían, no, ya hay que aprobar, ¿no? Ya después los vimos ya como gobierno y nos dijeron, oigan, ya dejen de ponerse exquisitos con la ley orgánica de la Fiscalía, porque ya se tiene que aprobar ahorita antes del presupuesto, porque si no, en el presupuesto no va a estar el monto de dinero que se necesita para la transición, ¿no? Y nosotros les decíamos, es que faltan algunas cosas y además falta el 102 constitucional, y nos dijeron, no, el 102 no, ya aquí alguien lo mencionaba antes, porque no van a haber reformas constitucionales este año y ya la ley de la Fiscalía tiene que salir por el tema del presupuesto. Bueno, no hubo un peso para transición, para la Fiscalía, ¿no? Se han aprobado muchísimos cambios constitucionales, pero el 102 no. Entonces, solamente pues para tenerlo también aquí en cuenta. Me parece que el día de hoy Fiscalía que Sirva está presentando un documento muy importante y aquí ya se ha delineado alguno de estos temas. Y no es que creamos que tenemos la verdad absoluta, no, para nada. Creemos que solamente somos un pedacito en la construcción de la verdad. Y que el fiscal tiene que escuchar a muchos grupos, a muchos expertos, para que él pueda construirlo mejor, porque al final sí es verdad lo que el fiscal ha dicho en algunos lugares, que la responsabilidad es de él, ¿no? Nadie duda en eso, la responsabilidad es del fiscal Hertz Manero, pero es la responsabilidad de él no como persona, sino como institución, ¿no? Y como institución, por eso es que debe de escuchar a muchos para poder construir lo mejor que se pueda construir. Y que va a haber cambios, por supuesto. Yo creo que la justicia no es un tema estático, es un tema en movimiento. Y por eso es que es importante, porque a todos, me parece que a todos los que estamos aquí y a millones de personas que están en la calle, les duele la impunidad, les duele la corrupción, la forma como no hemos podido construir un mejor sistema de seguridad y de justicia. Y creo que es un momento importante para construirlo, y el plan de persecución penal es precisamente eso lo que persigue, que podamos ver cómo va a ir todo el engranaje para que este engranaje les sirva a las víctimas, que al final las víctimas son las usuarias del sistema de justicia. Entonces, si son las usuarias, ¿por qué no escucharlas? ¿No? ¿Y por qué no escuchar a los grupos de organizaciones, no solo de Fiscalía que Sirva, muchas otras organizaciones que llevan mucho tiempo viendo este tema, que han estado o que hemos estado muchísimas veces con víctimas, que conocemos dónde se tropiezan para poder lograr justicia? Y entonces creo que así todos podríamos construir una institución que les sirva a los mexicanos y que no solamente sea una institución que vaya de paso, ¿no? Hoy no sabemos cuál es el borrador que nos dijo el subprocurador que ya tenían, porque yo al menos no lo conozco, no sé si alguien aquí en esta mesa conozca ese borrador, ¿no? ¿Quiénes van a formar parte de este consejo? ¿Cómo lo van a elegir? O sea, creo que tenemos mucho más dudas que certezas, y se supone que el 18 de enero, pues esto ya debería de estar construido. Entonces, pues solamente hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República, que todos queremos construir una mejor fiscalía, y que en la construcción de esta mejor fiscalía, ojalá que todos estemos invitados a participar, y que ellos serán los responsables, pero nosotros también nos hacemos cargo de las propuestas que hacemos y de la construcción de un mejor México. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, y gracias a todos. Este es el final del panel. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Buscamos a los fiscales, están desaparecidos.